Amada Iglesia Jeruel, buenas noches tengan todos ustedes. Como saben ustedes, el día miércoles, tenemos nuestro estudio y estamos llevando un estudio continuado, verso a verso, ya desde la primera carta a los Corintios. En esta ocasión estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo número 6. Y hemos iniciado ya prácticamente estos estudios con el firme objetivo y el propósito para que estudiando verso a verso nos ayude a discernir cualquier doctrina que pueda haber dentro de estos versos respecto a lo que Dios quiere para nuestras vidas. En medio de esto, hemos querido llevar estos estudios para que también todos nuestros fieles congregantes y sobre todo el cuerpo ministerial de esta iglesia está preocupada para que todos podamos crecer unánimes juntos y también podamos madurar en la fe. Esta es la razón por la cual llevamos constantemente un estudio verso a verso o versos a versos semana con semana. El día de hoy, el título de nuestro estudio es Un corazón sin reservas y está basado precisamente en la segunda epístola del apóstol Pablo en el capítulo número 6, versos 11 al 13. Voy a permitirme leer de los versos 11 al 13 del capítulo 6 de Segunda a los Corintios y les invito a que vayamos directamente a la escritura. Dice así la palabra de nuestro Dios: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchad también vosotros. ¿Saben ustedes que Pablo en esta porción de la escritura, va a mostrar un corazón tierno, sincero y abierto para con los corintios, porque está buscando que ellos entiendan el significado del compañerismo, que la misma congregación entre hermanos, exista la coinonía, o sea, el que haya mutuo amor y sobre todo esto que estamos hablando de este compañerismo que es necesario y pertinente y que debe de haber dentro de una iglesia, y como hermanos en Cristo también debemos de nosotros reflejarlo. Pero el caso de los corintios es que ellos eran desconfiados de este asunto, o sea, no querían arriesgar precisamente su corazón. Entonces, el apóstol Pablo aquí se va a dirigir directamente a sus lectores en forma muy familiar, directa, llamándolos corintios, o sea, mostrando claramente lo que ellos son, que son identificables con una provincia. Y entonces empieza a describirles a ellos su amor y sobre todo que él está tratando de desbordar el ser abierto para con ellos. Y posteriormente él va también a exhortarlos para que puedan seguir su ejemplo. Así que desde el verso 11 podemos ver claramente cómo es que él está hablando de que él va a abrir su boca, o sea, va a tratar de comunicarles todo lo necesario para que conozcan a este Señor Jesucristo, el cual es Señor de sus vidas y que ellos como escogidos deben de conocerlo perfectamente. Entonces, por ello es que aquí en nuestro primer punto a desarrollar, hemos puesto también por título sin reservas para hacer crecer el corazón, ¿verdad? Nuestra boca se ha abierto, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Otra versión de la escritura, la Nueva Biblia al Día, dice: queridos hermanos corintios, les hemos hablado con entera franqueza, les hemos abierto nuestro corazón. Y aquí hay que entender que al dirigirse ellos o a ellos con el apelativo de corintios, es para personalizar directamente su trato con ellos mismos, como lo hizo con los Gálatas, también allá en el capítulo 3, o también como lo hizo con los filipenses, ¿verdad? Y más aún, más adelante en el verso número 13, les va a decir hijos, mostrando un cariño entrañable. Les habla con una ternura a esta iglesia porque en su momento, todas las iglesias a las cuales les predicaba de forma personal el apóstol Pablo y les enviaba cartas,
es porque él tenía un afecto especial por cada una de ellas y más aún por algunos miembros también de las iglesias. Así que cuando él, por ejemplo, ahí en 1 Corintios en el capítulo 4, verso 14, les invito a que vayamos para allá, 1 Corintios en el capítulo 4, verso 14, él les dice, no os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. O sea que Pablo les dice, si yo estoy abriendo el corazón, oigan, pues ustedes verdaderamente vean que estoy siendo sincero y lo que les hablo no son palabras de mi cosecha, sino lo único que estoy haciendo es hablarles de la palabra de Dios, que esto va a traer edificación, va a traer crecimiento, va a traer madurez a sus vidas, pero por sobre todo les va a llevar a alcanzar la vida eterna en la persona de Jesús. Entonces, con todo ello, podríamos decir que al principio de este capítulo, el mismo apóstol Pablo está exhortando a aquellos lectores corintios que no reciban la gracia de Dios en vano. Y así lo menciona en el verso número 1 de este capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, ¿de quién? Del Señor Jesús, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea que, si bien está diciendo el apóstol Pablo que en todo este tiempo donde él ha tenido comunicación a través de carta y que personalmente él ha ido a adoctrinarlos, bueno, pues hay que seguir adelante y por eso es que es también pertinente la exhortación que él les hace para decir, no tengan reservas en su corazón, puesto que nosotros les estamos mostrando verdaderamente el amor que tenemos por ustedes, ¿verdad? Entonces, si bien al principio de este capítulo exhorta a que ellos no reciban esta gracia de Dios, bueno, ¿por qué razón? Porque ya habían recibido la gracia del Señor día con día y de forma constante. Y por ello Pablo, junto con sus colaboradores, bueno, podrían decir sinceramente, ¿verdad? Desde lo profundo de su propio corazón, desde el principio, pudiera decir el apóstol Pablo, desde el principio de nuestro ministerio, hemos proclamado el Evangelio de Jesucristo para ustedes. Y no hemos tenido ningún empacho en no hacerlo, por el contrario, lo hemos hecho abiertamente como lo seguiremos haciendo también en el futuro para con ustedes. ¿Por qué? Porque es una tarea que tenemos que hacer. Así que al momento de decir el mismo apóstol Pablo en el verso 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, Pablo está mostrando un deseo ferviente de enseñarles la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la revelación, al momento que le llegó a Pablo, no se podía quedar con ella sola, como para resguardarla y siendo egoísta. Por el contrario, quería compartirla, porque la revelación de Dios es dada para aquellos que son creyentes y para aquellos que buscan a Jesucristo de todo su corazón. Entonces, en medio de toda esta circunstancia, Pablo les está diciendo, abro mi boca, y la van a abrir todos los ministros del Señor, sencillamente porque es necesario, como una encomienda de parte del Señor, que ustedes sepan lo que significa el ministerio, la muerte y la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y esos son los motivos de evangelizar al mundo, o de evangelizar a todas aquellas personas que no conocen del Señor, que viven en una circunstancia difícil, que viven tragedias y que no saben de qué tomarse. Y entonces, viviendo una oscuridad, el Señor siempre trae la luz de su evangelio para mostrarnos la salvación. Y sobre todo para que entendamos que hay una oportunidad verdadera, genuina y auténtica en lo espiritual para alcanzar el reino de los cielos. Así que esto es una promesa de parte del Señor que nos está mostrando claramente mi Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Y este deseo ferviente de que en su momento el apóstol Pablo abría su boca, o sea, con el deseo de predicarles, bueno, debe de ser el mismo deseo que debieran tener todos los siervos de Dios, ¿verdad? Hasta el día de hoy, como lo han tenido muchos a lo largo de los siglos. Esos líderes, como los pastores, como los evangelistas, como los maestros, como los misioneros, ¿verdad?,
de la Escritura para enseñar constantemente y sobre todo de forma profunda a todos los fieles en las iglesias donde se predique el Evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Con qué objeto? Bueno, con el objeto, lo volvemos a decir, que crezcan, que maduren en la fe y que no sean niños espirituales, ¿verdad? Porque no es lo mismo saber que existe un Dios a conocer a ese Dios vivo y verdadero que está en los cielos, pero que también habita en nuestro corazón. El mismo verso 11, en la segunda parte, dice: nuestro corazón se ha ensanchado. Es como decirles a estos corintios: les hemos abierto nuestro corazón. O sea, Pablo en algún sentido está aludiendo también al Salmo 119, verso 32, que dice ahí: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. O sea que el apóstol Pablo está mencionando exactamente las palabras que en su momento David estaba mostrando, que él había escogido el camino de la salvación. Pero aquí vemos cómo es que el apóstol Pablo dice: bueno, al escoger el camino de Jesucristo, Dios nos hace crecer con amor, porque deposita en nosotros sentimientos dados por la gracia de Dios que nosotros mismos no conocíamos. ¿Como cuál? Como el amor de Dios, como la misericordia de Dios, como el poder saber que debemos de tener paciencia para con los demás, el saber que existe una gracia en donde nosotros tenemos que tener un dominio propio, en que tenemos que tener misericordia por aquellos que no conocen del Señor. Así que en medio de todo ello, el apóstol Pablo está diciendo: hemos ensanchado nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de la palabra del Señor, a través de su Santo Espíritu, Dios va a depositar sentimientos que antes no existían en nosotros. Y qué maravilloso es saber de que Dios, en medio de cualquier circunstancia que nosotros pudiéramos vivir, siempre nos va a traer, aparte del conocimiento de ello, también va a traer paz a tu corazón, va a traer seguridad, va a traer certidumbre, pero por sobre todo también saber que el día que Dios nos llame a su presencia, estaremos seguros de que nos llevará directamente al reino eterno. Y esta es una promesa de parte del Señor, en donde podemos entender que si Él lo dice, lo debemos de creer, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es que aquí el apóstol Pablo se refiere al afecto que él y los de su equipo tienen hacia los corintios como unos hijos espirituales. Y a estos hijos espirituales él mismo les dice: mi corazón aún tiene mucho espacio para darles cabida a cada uno de ustedes. O sea que por más que pudieran hacer algo indebido, por más que en su momento pudieran darle la espalda, pues sencillamente el apóstol Pablo los iba a amar. ¿Por qué razón? Porque es el amor que ha depositado el Señor en cada uno de nosotros. Y es el amor ejemplificado en la persona de Jesucristo, que nosotros, habiéndole dado la espalda en otro tiempo, habiendo pecado, habiendo inclusive a veces hasta blasfemado en contra de Él, sencillamente Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha traído a sus pies y ha tenido paciencia para con nosotros. De ahí que pudiéramos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo tenía paciencia, pero sobre todo su preocupación para que pudieran conocer la verdad de Dios. Miren ustedes cómo es que aquí en 2 Corintios, en el capítulo número 7, versos 2 al 7, capítulo 7, versos 2 al 7, dice: admitirnos, dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Hablando de que los corintios en su momento se podían reservar algo en su corazón. Dice: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en vuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino
que en todo fuimos atribulados de afuera, o sea, hablando de sus cuerpos, conflictos de dentro, temores, dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y vean cómo dice en el verso 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Saben ustedes que cuando llegó Tito a verlos, él se confortaba por las palabras que les daban los corintios? Y en este momento también él les repite y les dice, caray, con ese amor que le tienen a él y con ese amor que ustedes le dijeron a Tito que me tienen a mí, eso me regocija y eso me da más ánimo para seguir adelante y poderles predicar el evangelio. Y esto debe de haber también en el corazón de muchos que predican la palabra de Dios, y no solamente en ellos, sino también aquellos que somos creyentes y que en su momento tenemos que tener amor por aquellos que no conocen del Señor. Tenemos que darles y tenerles paciencia para cuando ellos puedan llegar a los pies de mi Señor Jesucristo, si es la voluntad del Señor. Pero lo cierto es que debemos demostrar el carácter, el rostro, las acciones de mi Señor y Salvador Jesucristo en medio de todo esto. Ahora, el verso 12, mis queridos hermanos, dice, no estáis estrechos en nosotros, porque si sois estrechos en vuestro propio corazón. O sea, como que el apóstol Pablo les está diciendo, caray, cuando me ven o cuando nos ven, definitivamente nos abrazan y todo, pero cuando se trata del corazón de ustedes, como que han reservado algo para con ustedes mismos y no nos los quieren revelar, o sea que reservaban algo. Entonces esto nos lleva a un segundo punto, que sin reservas de este corazón para abrirlo por amor, es lo que podría decir el apóstol Pablo. Y bueno, Pablo les está diciendo, en ningún momento nos hemos limitado o privado de nuestro amor para con ustedes, puesto que nuestro corazón ha sido totalmente puro para ustedes mismos, ¿verdad? Pero ustedes se han reservado su corazón para nosotros y no desean arriesgarlo, o sea que han sido desconfiados. Y déjame decirte que yo creo que mucha gente a veces ha sido desconfiada por llegar a los pies de Cristo, por entrar a una iglesia cristiana, por malos testimonios, por falsos hermanos, por personas que dicen predicar el evangelio, pero caen en el error de ser tropezadero, que utilizan el evangelio para ganar ganancias deshonestas, que engañan a los demás. Y déjame decirte que las personas que predican el evangelio siempre deben de hacerlo abierto. Y el apóstol Pablo en su momento les está diciendo, no reserven nada. Yo entiendo que habrá mucha gente que desconfíe porque han sido saqueados, ¿verdad? O han sido manipulados, o lo que tú quieras, han sido tropezados, pero no todos somos así. Así que en medio de todo esto, siempre debemos de darle una oportunidad a la persona de Jesucristo, y sobre todo también ser pacientes para con las personas que nos instruyen, para aquellos que nos capacitan, para aquellos que nos adoctrinan. Y esto va muy de la mano con lo que el apóstol Pablo está diciendo, en donde claramente él y su equipo son de abierto corazón para amar de forma incondicional y sin restricciones. Y lo menos que ellos podrían esperar, ¿quiénes? El apóstol Pablo y su equipo, es que los mismos corintios, como creyentes, bueno, hagan lo mismo hacia el apóstol Pablo, o sea, que no tengan ninguna reserva. Entonces aquí vemos cómo es que el apóstol Pablo está invitando a los creyentes a seguir su ejemplo de amor y los anima a que abran completamente su corazón, con sinceridad, con franqueza. Y yo creo que debe de ser así nuestro corazón delante del Señor. Yo no sé qué pienses tú, pero bien vale la pena que nosotros pudiéramos, cuando llegamos a los pies de Cristo, pudiéramos ser tan sinceros para decirles, Padre, no puedo con este pecado,
hay algo que me está atosigando, hay algo que me consume. Yo te ruego, Señor, que tú me ayudes. O sea, si nosotros tenemos reservas en nuestro corazón para los demás, a veces también hay personas que tienen reservas para con el Señor Jesucristo. Y yo creo que en la vida del creyente no debe de ser así. Tenemos que ser completamente abiertos. Tenemos que confesar nuestro pecado directamente al Señor, decirle, Padre, ayúdame en esto. Y creo que al momento de confesar el pecado, Dios nos va a ayudar a que esto se vaya alejando de nuestras vidas y nos va a permitir crecer y sobre todo llevar una vida de santidad. Porque el mejor ejemplo que tenemos al momento de ser completamente abiertos y con un corazón dispuesto, bueno, lo tenemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué mejor ejemplo pudiéramos tener de Él? Que cuando Él se acercó a nosotros, no tuvo reservas en ningún momento en darnos un poquito de su amor, nos dio todo su amor, nos dio también todo el conocimiento de la palabra de Dios. El problema es que nosotros no la queremos estudiar, no la queremos leer, nos da muchos del fruto de su espíritu, pero no lo queremos desarrollar. No queremos tener paciencia, no queremos tener dominio propio, no queremos tener amor para con los demás, ¿verdad? Entonces, como que nosotros mismos limitamos el amor de Dios hacia nuestras vidas. Y así que podemos ver un ejemplo de esto, es como mi Señor y Salvador Jesucristo se acercó a un leproso. Les invito a que vayamos ahí al Evangelio de Marcos. Recuerden que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, ¿verdad? El segundo de los evangelios, en el capítulo 1, verso 40, dice la escritura así: vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Si nos damos cuenta cómo es que este hombre leproso llegó directamente con el Señor Jesucristo. El hombre leproso era una persona que en su intención, posiblemente él en su lepra, ¿verdad? Una enfermedad contagiosa en ese entonces, pues nadie se le podía acercar porque los leprosos estaban en un valle y era tan contagiosa que la persona que tenía lepra, bueno, pues tenía que morir porque no había medicina para ello. Entonces, era tan contagiosa que nadie se le quería acercar. El Señor Jesús no tuvo ninguna reserva en poderse acercar a este hombre y al momento de ver las acciones que estuvo él, que él se hinca con la rodilla, el mismo leproso de antemano sabe que Jesús le puede sanar, ¿verdad? Pero lo que no sabe es que si quiere sanarlo. Entonces aquí vemos cómo es que claramente él se humilla delante del Señor y mi Señor Jesucristo lo toca, ¿verdad? Y le dice, quiero ser limpio. Esto significa que él no se reservó en ningún momento para poder sanar a este hombre y le muestra todo su amor cuando todo el mundo le rehuía por esta enfermedad contagiosa. Entonces, viendo este ejemplo, podemos ver nosotros cómo es que si alguien tiene alguna necesidad, si alguien tiene algún problema, si alguien te habla para que ores por él, si alguien ves que no conoce de Jesús, pues podemos hablarle, podemos no tener reservas para con él, para que así podamos experimentar lo que Jesucristo también experimentó. Y así con su ejemplo podemos ver claramente cómo es que el Señor nos lleva a aquellas personas con necesidad. Entonces, pudiéramos ver claramente cómo es que como creyentes en Cristo debemos siempre ser sinceros de corazón y no tener ninguna reserva los unos para con los otros, ¿verdad? Mira, ve directamente ahí al libro de los Hebreos, un poco más adelante. Hebreos, si ya lo encontraste, déjame encontrarlo yo. Estamos en el capítulo 10, verso 22 al 24.
Dice así la Escritura en Hebreos 10, versos 22 al 24. Acerquémonos con corazón sincero, o sea, pleno, en plena certidumbre de fe, o sea, con esa confianza con el Señor. Purificados los corazones de mala conciencia, buscando tan solo ser limpios y purificados delante de Él. ¿Cómo? A través de su misericordia, a través de orar y de pedir perdón, humillados delante de Él. Y lavados los cuerpos con agua pura, o sea, con la palabra de nuestro Dios. Dice el 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Lo ves? Siempre que nosotros podamos estar junto a hermanos en Cristo, bueno, esta estimulación de las buenas obras y el amor siempre se va a dar. Así que lo mejor que pudiéramos hacer es siempre estar con hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a siempre estar edificados, a estar en una atmósfera espiritual donde Dios siempre va a estar constantemente llevándonos y llevándonos a todos, ¿verdad?, al conocimiento de su palabra y resguardando nuestro corazón en pureza, en santidad, pero por sobre todo siendo obedientes a Él. El último verso es el verso número 13 y dice ahí, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros, dice. Y aquí el apóstol Pablo, bueno, tenemos un tercer punto, ¿verdad?, que él está hablando de este corazón sin reservas para no tener prejuicios. Si bien el apóstol Pablo los considera como a hijos espirituales a los corintios, como a los gálatas, como a los de Éfeso, ¿verdad?, como a los colosenses, ¿verdad?, les anima ahora a que abran su corazón y que no sean como aquellos que siempre son prejuiciosos, que levantan siempre barreras y en sus relaciones para con otras personas. Y esto en ocasiones impide la buena comunión entre hermanos, y esta precisamente no es la voluntad de Dios. Entonces pudiéramos pensar que a veces en las iglesias se da mucho el que hayan grupos y hasta en donde este grupo no se habla con otro. Eso no debe de ser. Dios nos llama a la buena comunión y debemos ensanchar nuestro corazón para recibir a todos y para todos tomarlos por igual. ¿Por qué? Porque los corintios deben ahora deshacerse en su momento de todo pensamiento negativo que pudieran tener en contra del apóstol Pablo y sus colaboradores, ¿verdad?, o de alguna persona. Yo no sé si te pase a ti, si tú vas a una iglesia o a la propia iglesia, nuestra iglesia Jeruel, que alguien no te saluda o alguien que te pudiera caer mal o alguien que tú piensas que te cae mal. Déjame decirte que estos sentimientos no son buenos y tampoco son benignos para tu propia vida. Por el contrario, son malignos y hasta pudiéramos decir que son perversos. Entonces, debemos siempre de buscar a aquellas personas que si no nos saludaron, bueno, velo a saludar. Que si te hizo una cara, piensa, pues no me la hizo a mí, ¿verdad? O se equivocó. Velo a ver al hermano o a la hermana. Abraza al hermano, salúdalo, dile, Dios te bendiga, estoy para servirte. Y esto va a ayudar a que haya una mejor coinonía dentro de nosotros mismos y dentro de nuestra querida y amada iglesia. Así que vemos que no solamente los corintios se deben de deshacer de cualquier, a lo mejor, pensamiento negativo, sino que a veces nosotros también los llegamos a tener. Entonces, para concluir con todo esto, mis queridos hermanos, debemos de pensar que el apóstol Pablo está diciéndoles, llenen su corazón, por favor, hacia la persona de Jesús. Y esto va a quitar un sinfín de barreras que pudiéramos tener o de los mismos prejuicios que tenemos de las personas, ¿verdad?, hacia nosotros. Y solo hasta entonces, ¿verdad?, seremos capaces de retribuir de este amor recíproco que en el caso de Pablo con los corintios, bueno, pues pudieran tener. Los corintios tenían este tipo de reservas, tal vez por alguna cuestión que hubiera sucedido en otro momento,
Pero sencillamente, estando en el amor del Señor, cualquier tipo de roce, cualquier problema, siempre, cuando hemos llegado a los pies de Cristo, todo esto se debe de disipar. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos ha unido como hermanos en Cristo. Porque el Señor nos ha unido como su cuerpo, como su familia. Y esto es lo que nosotros siempre debemos de estar buscando, sobre todo estarlo permeando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque desde el primer día que llegamos a los pies de mi Señor Jesucristo, Él se ha mostrado como un Padre amoroso. Y el apóstol Pablo se mostraba hacia los corintios como un Padre abnegado. Miren, vayan ustedes ahí por último a los Corintios en el capítulo número 4. Con esto vamos a concluir en el capítulo número 4 y vamos a leer del verso 4 hasta el verso 16. Ya habíamos leído este verso y dice ahí primera de Corintios 4 versos 14 al 16. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y vemos claramente que la exhortación, el ánimo que el apóstol Pablo les está diciendo, bueno, imítenme a mí como yo he imitado a Jesucristo. Y en un resumen completo podemos ver que este corazón que el apóstol Pablo dice que tengo un corazón sin reservas, sencillamente es como cada creyente, tú y yo debemos demostrarlo para el mundo y sobre todo para aquellas personas que no conocen del Señor y que tienes la oportunidad también de poderles predicar, ¿verdad? Así que si el apóstol Pablo estaba preocupado con ellos porque él es un padre espiritual para los corintios, en su momento mi Señor Jesucristo y nuestro Dios es un Padre espiritual para cada uno de nosotros. Que podamos seguir adelante, que podamos seguir estudiando esta carta. Es nuestro deseo ferviente, mis queridos hermanos, y que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta magnífica oportunidad que tú nos das para poder seguir estudiando tu maravillosa palabra. Guarda nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Dios, a que siempre podamos tener un corazón sin reservas, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro mejor ejemplo. Permítenos el poder vivir con toda franqueza, con toda plenitud, el amor de Dios en nuestro corazón y que esto lo podamos permear para aquellos que no son creyentes, para que también ellos puedan ser conquistados por tu evangelio, Señor, y que mucha gente pueda llegar a los pies de Cristo si esa es tu voluntad. Te lo rogamos y te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.